Listo. Vamos a comenzar ya con el último capítulo. Sí, ya, ni modo. Series de potencias. ¿Vale? Pregunta. ¿Quieren que hagamos algún otro ejemplo de los temas anteriores o ya paso a series de potencias? ¿Sí? ¿Series de potencias? ¿De golpe? ¿Sí? Bueno, está bien. Entonces, fíjense, lo que vamos a hacer, porque miren, series de potencias son dos cosas. Hay una parte analítica, hay una parte operacional, que vamos a decir que es, pues, mover letras, ¿no? Básicamente lo que tenemos que hacer es encontrar lo que se conocen como relaciones de recurrencia, ¿sí? Para encontrar coeficientes. Y otra parte que es muy sutil, que es una parte más abstracta, más formal, que tiene que ver con la convergencia de las series, ¿sí? A grosso modo, soluciones de ecuaciones diferenciales por series de potencias, en general por series, es un tema muy vasto, ¿sí? Y requiere, o supone, que tu ecuación diferencial admite soluciones como series infinitas. ¿Sí me explico? Esa es la idea. ¿Sí? Y a lo largo de la carrera van a ver distintos ejemplos de este hecho. ¿Sí? Ustedes ya trabajaron, ¿no? Si no me equivoco, ejemplos donde cierto tipo de funciones, las cuales se les conoce como analíticas, admiten una representación. Por ejemplo, en series de Taylor. ¿Sí? No toda función admite una representación en series de Taylor. Tiene que tener ciertas propiedades. Por ejemplo, debe ser de clase C infinita, ¿no? Porque acuérdense ustedes que las series de Taylor, ¿verdad? Sus coeficientes están determinados por la función evaluada en cierto punto y derivadas de la función evaluadas en ese punto, ¿verdad? Entonces, también hay que decir que esas representaciones, ¿verdad?, tienen sentido si la serie converge. Si no converge, pues no tiene sentido. Y la convergencia, ¿verdad? Se puede describir de manera económica en términos de algo que se conoce como el radio de convergencia, ¿verdad? Es decir, que en ocasiones las representaciones son locales. Otra vez la palabra local, ¿sí? O sea, cierta función admite, por ejemplo, una representación en series de Taylor alrededor de un punto, en un punto y alrededor de este punto. ¿Qué significa alrededor de este punto? Existe una vecindad. A veces es simétrica, ¿no? A veces es bonita. Cuando uno es niño, uno habla de radios de convergencia, ¿no? Pensando en una simetría. A veces es una vecindad, a veces es el intervalo tiene una simetría. ¿Me explico? ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta ustedes, aquí hay varias cuestiones, ¿no? ¿Sí? Me falta un elemento más que comentar. Estas series de potencias, o representaciones de las funciones, en términos de series de potencias, secretamente, significa que elegimos una base.
una base para representar una función, así como un vector. Tú puedes tener un vector en abstracto y lo puedes representar en la base canónica, ¿no? Pero puedes elegir pues, cualquier otra base del espacio, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, las potencias, o sea, el conjunto x a la n, donde n va desde 0 hasta infinito, piénsenlo como la base de un espacio vectorial de dimensión infinita. ¿Ok? Aquí lo interesante está en que, esta base a veces es suficiente para poder representar una función. A veces no es la mejor base. ¿No? Yo siempre he pensado a las series de potencias como una herramienta muy, muy primitiva, ¿no? Para representar funciones. Más adelante, cuando ustedes, a medida que desarrollen, ¿no?, distintos tópicos, ¿no?, en distintas materias, y en particular hablando de ecuaciones diferenciales, ustedes más adelante podrán definir algo que se conoce como el problema de Sturm-Liouville. Entonces, el problema de Sturm-Liouville, sobre todo hablando en términos de ecuaciones diferenciales parciales, el problema de Sturm-Liouville es una manera de, dada una ecuación diferencial, con un conjunto de condiciones extras, llamémosle valores iniciales, o en general condiciones iniciales, o valores en la frontera, etcétera, uno puede construir una base natural que se acuerda de la ecuación diferencial y que se acuerda de las condiciones extras. ¿Sí? Y esa base, en cierto sentido, explota la simetría del problema. Es como construirle una base apropiada a cada problema. ¿Sí me explicó? Y tener esta base a la mano es muy importante porque me permite, esa simetría usualmente se traduce en simplificación. A mí me permite simplificar operaciones. ¿Me explico? Me permite entender las cosas de una manera más económica en términos de símbolos. ¿Ok? Y eso es muy útil, sobre todo si el problema es muy difícil. ¿Ok? Entonces uno puede representar una función en distintas bases, ¿no? ¿Sí? La serie de Taylor son las primeras que aprendemos como cuando somos niños. Pero hay otras. Está la serie de Fourier, ¿no?, en la base seno. Ajá. Y otra vez, ¿no?, la convergencia es un problema sutil. ¿Vale? Hay funciones que convergen más rápido en términos de una base que en términos de otra base. ¿Sí? Por ejemplo, las funciones seno son funciones impares. Entonces, a ver, pregunta, ¿yo podría representar una función par con cosas impares? Bueno, la respuesta es sí. Pero aquí la parte sutil es la convergencia. ¿Sí? Hay un intervalo donde converge. Y usualmente esos intervalos son abiertos. Lo que pasa en la frontera son problemas muy sutiles. Lo que pasa en la frontera tiene mucho que ver con estas condiciones auxiliares asociadas a tu ecuación diferencial que les platico. ¿Sí? O sea, si tú estás buscando soluciones, mire, piénsalo así. Si tú buscas soluciones de una ecuación diferencial tales que en cero valgan 1, pues las funciones seno ya no cumplen eso. Porque funciones seno en 0 valen 0. ¿Sí me entienden? ¿Sí? Entonces, lo que pasa en las fronteras es muy sutil. Es muy sutil. Por eso, a menudo, las vecindades son abiertas. ¿Ok? Porque hay que analizar con mucho cuidado qué es lo que está pasando en las fronteras. ¿Sí, ¿sí me entienden, jóvenes? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo podría representar una función par en términos de funciones seno, que son impares, ¿verdad?,
Y yo podría hablar de una convergencia en un abierto, ¿no? Que no contenga los puntos fronteras. ¿Vale? Y otra cuestión muy importante es cómo converge. Cuando uno habla de convergencia, el concepto de convergencia no es único. ¿Okay? Existe lo que se llaman los criterios de convergencia. Hay algo que se llama como la convergencia puntual, que es la más débil, pero la más útil. Ajá. Es la más débil, pero la más útil. Y luego está la convergencia, la convergencia absoluta. ¿Sí? Y hay otro tipo de convergencias que tal vez no les suene en este momento nada. Por ejemplo, hay convergencia de funciones en el sentido de funciones de cuadrado integrables. ¿Sí? ¿Esto a qué corresponde? Esto corresponde a distintas normas del espacio de funciones donde tú estás trabajando. ¿Sí me explicó? Esto corresponde a distintas normas. ¿Ok? Ustedes se acordarán que también está la norma del Supremo, ¿no? Hay cosas ahí muy sutiles. ¿Okay? Bueno. ¿Cuál es la apuesta? Ante la imposibilidad de poder encontrar una solución analítica en términos de funciones bonitas, ¿no? A una ecuación diferencial ordinaria, lo que uno supone es que esa ecuación admite una solución en alguna base, ¿sí? No en alguna base infinita. ¿Me explico? Una base, ¿no? Con número de elementos infinita. Numerable, ajá, en muchos casos, a veces no es numerable. Cuando no es numerable, uno cambia sumas por integrales. ¿Vale? El ejemplo que vamos a hacer acá es elegir un tipo muy particular de base. Pero sí quiero que entiendan eso, ¿no? Que no es la única. ¿Sí? Está la base seno, está la base coseno, algo que se llama como la base completa. La base completa son senos y cosenos o bien exponenciales complejas. Está las series de potencias que son bases donde la base es de la forma x a la n, donde n va desde 0 hasta infinito. O sea, es 1, x, x cuadrada, x cúbica, así, etc. ¿Ok? Y todas estas las pueden pensar como bases de un espacio vectorial de dimensión infinita. ¿Perfecto? Y hay un teorema muy importante. Fíjense, ustedes en álgebra lineal van a probar algo. Que dos espacios vectoriales de dimensión finita son isomorfos, si solamente sí, ¿qué pasa? Tienen la misma dimensión. ¿Perfecto? Acá, todos los espacios vectoriales, en este contexto, en este sentido, puesto que todos tienen dimensión infinita, hay un teorema que dice que todos los espacios de dimensión infinita, todos son isomorfos. ¿Sí me explicó? ¿Sí me entienden? Para bases numerables. ¿Vale? Todos son isomorfos. Lo cual significa, pues, que hay transformaciones, ¿no? Entre una base y otra base. ¿Sí, jóvenes? ¿Sí? Ok, perfecto. Estoy haciendo un poco de tiempo porque me quedé sin pila. Sí, ¿no? Sí. Sí. Entonces, si piensan que les estoy contando un cuento, ¿no? Me cuenta cuentos, ¿no? Hoy es viernes, ¿no? Entonces, fíjense. Entonces, esto quiero que lo entiendan así, el contexto, ¿no? O sea, esto no es para que se vayan a estudiar los libros, o sea, no es para que se vayan corriendo a estudiar álgebra lineal de dimensión infinita. Es una historia, ¿no? Sí, no sé, ya me voy, ¿no? O sea, sí, yo sé que ya dieron ganas de estudiar espacios de Hilbert, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Espacios de Banach, pero no, tranquilos, ¿no? Primero vamos a mover letras, ¿no? Entonces, fíjense, a ver, entonces, en resumen, dada una ecuación diferencial ordinaria, en nuestro caso, con coeficientes variables, ¿vale? Donde no aplica ninguno de los métodos anteriores, tal vez,
A veces sí, a veces no. Voy a proponer que el espacio de soluciones de ese problema se puede dar en términos de una serie de potencias. ¿Sí? Hasta ahí está bien. Tú puedes proponer lo que quieras. Una vez que tú tienes una serie de potencias, ¿sí? Aquí hay una pregunta interesante. Si esta serie de potencias, esta solución expresada en una serie de potencias, si no converge, no tienes nada. ¿Sí? ¿Sale? Y para analizar la convergencia, uno tiene que preguntarse por cómo es la serie de potencias explícitamente. Y para conocer la serie de potencias explícitamente, uno tiene que conocer los coeficientes de la serie. Entonces, en resumen, hay dos cosas muy sutiles. Una parte que es operativa, que es cómo son los coeficientes, cómo, dada una ecuación diferencial, cómo encuentro los coeficientes, ¿vale? Y otra cuestión es, ya que tengo la serie, ya que tengo los coeficientes, sus coeficientes, ¿cómo demuestro que converge? ¿Sí, ya lo ven? Son dos sutilezas, ¿no? ¿Sí? Una es cómo encuentro los coeficientes, y ya que lo tengo, pues ahora quiero saber si converge. Si no converge, nada tiene sentido. Si no converge, no existe. Y si no existe, pues no tengo solución. ¿Sí, chavos? ¿Entienden? ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Entonces, esto es, como ya les dije, ¿no? Esto es de capítulo 5, que es el último capítulo que vamos a ver del temario. Solución en series de las ecuaciones lineales de segundo orden. Hasta ahí nada más. Otra vez, todo lo que digamos aplica a orden superior, sí. Pero ahí sí ya se pone asquerosón. ¿Ok? Entonces, la primera parte del libro, que se llama Repaso de series de potencias, es muy importante que lo revisemos. ¿Sí? Porque, pues, si no lo han visto, bueno, pues vamos a enunciarlo. ¿Ok? Si ya lo vieron, pues lo vamos a repasar. Vamos a reunir los elementos que vamos a requerir para poder construir las soluciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, lo que voy a hacer, permítame. Aquí está. Miren, no sé si lo alcanzan a ver. ¿No? Eso es un, bueno, eso es un repaso, ¿no? Repaso de series de potencias. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer este repaso, miren, es bastante importante hacer esto. Entonces vamos a ir repasando estos conceptos. Entonces permítanme un segundo. Ahí está. Muy bien. Entonces, ahí está. Muy bien. Ahí está, jóvenes, a ver. Pero voy a hacer un poco más pequeño. Voy a poner el encabezado. ¿Está? Perfecto. Ahí está. Entonces, esto se llama soluciones
series de potencias. De las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de segundo orden, ¿sale? Y esto que está acá se llama repaso. Repaso de series de potencias. Ahí está. Entonces, fíjense, a ver. Muy bien. A ver, jóvenes. ¿Ahí alcanzan a ver bien? ¿Se alcanza a ver bien? Sí, ok. Bueno, entonces, como ya les dije, fíjense, a ver. Vamos a suponer, vamos a suponer que las soluciones de una ecuación diferencial ordinaria, en este caso lineal, de segundo orden, admite soluciones de este tipo. ¿Sí? Que admite soluciones de este tipo. ¿Perfecto? Así, eso es lo que voy a suponer. Ahora, si para ti es muy abstracto esta expresión, piensa en series de Taylor. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de las series de Taylor? ¿Sí? ¿Esto dónde se ve? ¿Hace como 2 semanas? Ah, pues perfecto, ¿no? En el Kinder también se ven series. No, en el Kinder se ven las series de Lorraine. ¿No? Que son cuando. Ah, sí, de McLaren, ¿no? Sí. Sí, les cierto, las de Lorraine se ven en la secu, ¿no? Sí. Las de McLaren son cuando X0 vale 0, ¿no? ¿Sí te acuerdas? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? ¿Sí? Bueno. Entonces, si eso es un poco abstracto, piensa en series de Taylor. En series de Taylor, los coeficientes ya están. Hay una manera de calcular los determinantes, ¿no? los coeficientes, ¿verdad? O sea, si esto representa una función analítica, ¿no? Entonces los ANs, ¿se acuerdan para hacer de Taylor cuánto valen? Es 1 entre n factorial, derivada enésima, evaluada en x0. ¿Sí? ¿Perfecto? Bueno. Eso es cuando representan a una función. ¿Ok? Lo que quiero ahora es que este objeto represente a la solución de una ecuación diferencial ordinaria. Lineal de segundo orden. Entonces, en este caso, estos AN no están dados, a priori no están dados por los coeficientes de la serie de Taylor. ¿Quién va a determinar estos AN? ¿Quién creen que determina esos AN? La ecuación, ¿sí? Y aquí viene, estos provienen de la ecuación, ¿vale? Entonces, una vez que la ecuación, ¿no? la ecuación que por sí es una identidad, me permita definir estos AN mediante lo que vamos a definir como fórmulas de recurrencia, ¿ok? Una vez que tengan esto, la pregunta más importante en este momento, una vez que tú tienes ya los AN, la pregunta más importante es, ¿converge esa serie? Si esa serie no converge, no tienes nada. ¿Sí? ¿Ya me entendieron el espíritu de todo esto? ¿Sí? Ok. Ahora, determinar los coeficientes no es tan fácil, porque la misma ecuación tiene sutilezas, ¿no? Para empezar, acuérdense que todas las funciones coeficientes deben ser como funciones continuas en cierto intervalo para que, por el teorema de existencia y unicidad, podamos hacer solución. ¿Digo? Entonces, de alguna manera, esta condición, que es muy importante, que acabo de anunciar, se traduce, ¿no? En ciertas sutilezas, ¿no? A la hora de encontrar esos ANs. Va a haber, y por supuesto, todo el tiempo son soluciones locales, ¿sale? Esa costumbre, ya les había dicho, ¿no? Que todo el tiempo pensaban en soluciones locales. Entonces, estas soluciones locales pues, van a estar definidas alrededor de un punto X0. Entonces, habrá que preguntarnos si ese punto X0, ¿qué
qué propiedades tiene, ¿ok? Hay que decir cosas sobre él, ¿correcto? De tal manera que hay puntos que se llaman puntos regulares, hay puntos que se llaman singulares, etcétera, ¿no? Y hay veces que la vida es bella, ¿no? Cuando tengo puntos regulares. Básicamente, ¿cuál es un punto regular? Pues es cuando, ¿se acuerdan que las ecuaciones las puedo definir así, ¿no? Como una P, Y' más una Q, Y' más, no creo que se le llamamos ER, no me acuerdo. ¿Ok? Entonces, básicamente, si este coeficiente evaluado en este punto X0 es diferente de 0, es un punto bonito. ¿Vale? ¿Qué es un punto feo? Un punto feo es un punto X0 tal que si yo evalúo este coeficiente es 0. Es un punto singular. ¿Ok? Y eso merece un tratamiento especial. ¿Ok? Si ustedes se fijan, todo lo que hemos hecho hasta este punto del curso, hemos estado evitando los puntos singulares. Porque todo el tiempo me la he pasado dividiendo, ¿verdad? De tal manera que el coeficiente del término con la derivada de mayor orden sea ¿cuánto? Que sea 1. ¿Sí lo ven? Entonces, si lo piensan, todo el tiempo hemos estado trabajando con puntos regulares. ¿Ok? ¿Sí, cómo? ¿Sí me entienden? Bueno. Perfecto. Entonces, bueno, hasta ahí se acabó la introducción. Entonces, ahora espero que les quede claro ahora por qué es importante revisar los conceptos de convergencia. ¿Verdad? Ok. No voy a abundar mucho, no voy a abundar mucho en los detalles, más técnicos, más sutiles. Quiero abundar más bien en los detalles un poco más operativos, ¿no? Para que aprendan a hacer esto, aprendan a mover las letras. Y bueno. Entonces, fíjense. Primero, una serie de potencias es algo de esta forma. ¿Sí? Eso es lo primero que tienen que entender. Eso es una serie de potencias. ¿Sí? A los términos, a estos términos que están aquí, x menos x0 a la n, pues lo pueden entender como la base. Como la base, ¿no? Alrededor del punto x0. ¿Sale? Y decimos que una serie de potencias es convergente en un punto. ¿Sí? En un punto x. Si este límite existe, para x. ¿Sí cómo es? Esta es la noción, esta es la noción más elemental de convergencia. O sea, es la más chafa, ¿no? Pero bastante útil. ¿Sí? Esta es la primera noción de convergencia. Observaciones. Noten que es un criterio puntual. O sea, si tú quieres saber si converge en otro lado, pues tienes que volver a hacer la prueba. ¿Verdad? Eso es un criterio puntual. Piensen salud. Piensen ustedes que a mí no me sirve un criterio puntual porque yo quiero que una solución esté bien definida en un intervalo, no en un punto. ¿Sí me entienden? ¿Ok? Entonces, observación número 1. Es un criterio puntual. O sea, para cada punto te calculas este límite. ¿En qué consiste este límite? Miren, este término que está aquí se le conoce como la suma parcial. Ustedes ya demostraron ya trabajaron la parte de la integral de Riemann. Ya ven que se define la suma parcial superior, la suma parcial inferior, ¿no? Luego tienes que hacer el sándwich, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno. Entonces, noten ustedes que esto que está aquí es una suma parcial, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿cómo se calcula este objeto? Se calcula en 2 pasos. Primero calculas la suma parcial, esta es la suma parcial, ¿no? ¿Quién le pueden llamar? SM, por esos elementos. Y ya que tienes la suma parcial, ahora sí le calculas el límite. ¿Sí? Entonces, si este límite existe, entonces decimos que la serie converge en X. ¿Vale? ¿Sí cómo es? Ok. Luego dice, la serie ciertamente converge para X igual a X0. ¿Por qué? Porque todos son 0, ¿no? 0 más 0 más 0 más 0. ¿Me explico? ¿Sí? Okay.
Dice, esta puede converger para todos los valores de X o puede converger para algunos valores de X y para otros no. ¿Sí? Y usualmente esto es un problema importante, ¿no? Saber dónde esa serie converge y dónde no converge. ¿Me explico? Ok. Bien. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Perfecto. Entonces, aquí nada más en resumen. Es un criterio puntual, número 1. Y número 2, que esto cómo se calcula en la práctica, se calcula la suma parcial y luego se calcula el límite. Y así tienen que hacerlo punto por punto. ¿Sí? O sea, está cachón. ¿No? Ok. Recordatorio o repaso número 2. La serie de potencias se dice que converge absolutamente en un punto si la serie, noten que ahora ya tiene aquí un valor absoluto. ¿Eh? Esto lo pueden entender ya como una norma. ¿Sí? Si el valor absoluto de sus coeficientes, luego sumatoria, que es igual a esta expresión que está aquí, porque eso es un producto, es el valor absoluto de AN por el valor absoluto de esos términos, converge. Y jóvenes, la convergencia absoluta es un criterio más fuerte que el anterior. ¿Sí? De hecho, es posible demostrar que si converge absolutamente, ¿sí? Entonces las series también convergen en el sentido puntual. A este de acá arriba, para entendernos, vamos a llamarle como la convergencia puntual o convergencia punto a punto. ¿Sí me explicó? Entonces, decimos que la convergencia absoluta en el punto x0, ¿verdad? Si la serie converge de manera absoluta, entonces esta converge en el criterio 1. ¿Sale? Pero no al revés. O sea, si converge en este sentido, no necesariamente converge absolutamente. Pero si converge absolutamente, entonces sí converge de manera puntual. ¿Sí, jóvenes? Y esto lo debe decir por aquí, ¿no? ¿Sí lo dice? ¿Dónde dice? A ver. Ah, sí, dice, es posible mostrar que si la serie converge absolutamente, entonces las series también convergen. Donde converge significa en términos del criterio 1, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, la afirmación inversa no necesariamente es verdad. ¿Sí? La inversa no necesariamente es verdad. O sea, a veces sí, a veces no. ¿Sí, jóvenes? Okay. Observaciones. Bueno, pues miren, fíjense, otra vez es en un punto, ¿no? Ok. Eso se ve en cálculo 1, ¿no? Sí, ¿no? ¿Verdad que sí se ve en cálculo 1? ¿Qué libro llevan de cálculo 1? Antes llevábamos un librito muy delgadito, así del semestre. El Barclay, ¿no? Sí. El apóstol. Sí. Sí, bueno, pero sí, todos dicen lo mismo, ¿no? ¿verdad? Ok. Ustedes deben de acordar que hay varios criterios de convergencia, ¿no? Para saber, hay varios criterios para saber si una serie converge o no. Hay varios, ¿no? El de la integral, ¿no? ¿Se acuerdan? O sea, hay varios, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues aquí como aquí lo dice, ¿no? Una de las pruebas más importantes para convergencia absoluta de una serie de potencias es la prueba del cociente, ¿verdad? Entonces, fíjense, si el término AN es diferente de 0, dice, y si para un valor fijo de X, el límite del valor absoluto de este cociente, que es el término n más 1 de la serie de potencias entre el término n de la serie de potencias, ¿ok? Si este límite existe, y se puede, digamos que se reduce, ¿no? Si ustedes calculan el término n más 1 entre el término n, pues es fácil probar, ¿sí?
siempre que x sea diferente de x0, obsérvelo, porque si x es igual a x0, pues no puedes cancelar. ¿Todos están de acuerdo? ¿Verdad? ¿Sí están de acuerdo aquí o no? ¿Verdad? Pues para empezar, x tiene que ser diferente de x0. Si no, pues no tiene sentido la división. ¿No? ¿O sí tiene sentido? No tiene sentido porque el límite es sobre n. ¿Ya vieron? Porque el límite es sobre n, el límite no es sobre x. O sea, si fuera un límite sobre x, cuando x tiende a x0, bueno, pues te acercas tanto, pero nunca lo tocas. O sea, bajo el símbolo del límite puedes cancelar. Pero noten ustedes que el límite es sobre n, ¿verdad? Bueno, entonces calculan este cociente, pues claramente se simplifica, pero queda un término x menos x0, y luego queda el límite de este cociente, ¿ok? Y a esto, pues le llamas L, o sea, a este término que está aquí le llamas L, y el término x menos x0, puesto que para un valor fijo de x es un numerito, ¿verdad? Pues esto lo sacas del límite, te da ese término. Dice, entonces la serie de potencias converge absolutamente, dice, en el valor de x, si se cumple, ¿sí que? Si x menos x0 es menor que 1 sobre L, ¿sí? ¿Sí, ya lo vieron? De hecho, si ustedes se acuerdan, cuando uno es niño, esto uno lo define con respecto a la unidad, ¿no? Así debe de venir en los libros, ¿no? El criterio es con respecto a la unidad. Entonces me dice que si x menos x0 para un valor ya dado de x, si esto es menor que 1 sobre L, converge, absolutamente. Y dice que diverge si x menos x0 es mayor que 1 sobre L. ¿Verdad? Y si x menos x0 le pega a 1 sobre L, la prueba no es concluyente. ¿Sí? ¿Qué es cuando esto vale 1? ¿Sí o no, Juan? ¿Sí, todos de acuerdo? ¿Sí? Ok. De hecho, a ver, dicho de otra forma, esto como les digo, esto yo me acuerdo que eso se definía en términos de la unidad, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Así lo definíamos cuando éramos niños, ¿no? En términos de la unidad. A ver, vamos a escribir en términos de la unidad. Entonces, a ver, eso es equivalente a decir, voy a borrar esto. A ver, tengo aquí el límite, cuando n tiende a infinito, del valor absoluto del término a n más 1, x menos x0, a la n más 1, entre el término a n, x menos x0 a la n, y esto que está aquí le llamábamos L. ¿Sí se acuerdan? Entonces, yo me acuerdo que el criterio decía lo siguiente. La serie de potencias converge absolutamente en X, por un valor de X, ¿vale? Si L es menor que 1, ¿vale? O bien, que la serie diverge si L es mayor que 1, y la prueba no es concluyente si L es igual a 1. ¿Verdad? La prueba no es concluyente si L igual a 1. Y que debe ser exactamente lo mismo que dice aquí, ¿cierto? A ver. Converge si esto es menor que 1. ¿Ok? Ahora, como tengo aquí el valor absoluto, ¿verdad?
¿Cómo lo puedo pintar? Ah, claro. Que es equivalente a cuando, claro, cuando esto es menor que sí. ¿Están de acuerdo? Entonces sí le pega, ¿no? Es equivalente, ¿no? Cuando esto es menor que 1, es equivalente a esto. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Ok, perfecto. Muy bien. Ok, entonces, a ver, ejemplo. Tomemos, por ejemplo, a ver, una serie sumatoria desde 1 hasta infinito, de -1 a la n más 1 por n, x menos 2 a la n. Ajá. Y la pregunta es, ¿para qué valores de x esta serie converge? ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues hacemos la prueba del cociente, ¿no? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí me siguen, chamacos? ¿Sí? Ok, a ver, pues vamos a hacer la prueba del cociente. Entonces vamos a calcular lo que dice aquí. El término a n más 1, ¿no? El término n más 1 entre el término n, primero. Entonces vamos a calcular eso, fíjense. A ver. El término. ¿Quién es el término a n más 1? ¿Quién es el término? O sea, esto que está aquí eso es el término a n, x menos x0 a la n. ¿Sí están de acuerdo? Así. Miren, compárenlo. ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? Ese es el término que está aquí. ¿Vale? Ese es el término. Entonces, ¿quién va a ser el coeficiente? A ver, menos 1 a la n más 2. ¿Están de acuerdo? Por n más 1. Por x menos 2 a la n más 1. ¿Sí me siguen? Entre menos 1 a la n más 1 por n, x menos 2 a la n. ¿Sí o no? Y esto hay que calcularle el valor absoluto. Muy bien. ¿Y cuánto me da estos jóvenes? A ver, vamos a ver. Aquí se mueren cosas, ¿no? Por ejemplo, se muere este con este. Y queda un menos 1, ¿no? A ver, queda un menos 1. ¿De acuerdo? Y luego queda un n más 1 entre n. ¿Verdad? Y luego, ¿qué me queda? X menos 2 y ya. ¿Cierto? ¿Sí? Ok. Noten ustedes que n empieza desde 1. Entonces, eso es positivo. Está bien definido en el sentido que no es 0. ¿Verdad? Y este valor absoluto sería n más 1 entre n. Acuérdense que n es un entero mayor, es un entero mayor que 1. Mayor o igual que 1. Es un natural. Y luego por el valor absoluto de x menos 2. Aquí tengo que poner el valor absoluto porque yo no sé qué valores de x son. ¿Cierto? Ok. Hasta ahí ya está. El siguiente paso es calcular el límite. Hay que calcular el límite de ese valor absoluto. Entonces el límite cuando n tiene infinito, de n más 1 sobre n por x menos. ¿De acuerdo?
Y esto que está aquí, pues, pueden aplicar ustedes el criterio que quieran. Pueden aplicar incluso L'Hopital, ¿verdad? O pueden entender a esto como un polinomio, ¿verdad? Y en el límite, bajo el símbolo del límite, el límite de esta cosa bajo el símbolo es n entre n. ¿Sí están de acuerdo? Y eso es un 1. De tal manera que este límite, pues solamente es x menos valor absoluto. ¿Sí o no? Y sabemos que converge si ese resultado es menor que 1. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos 3 posibilidades. Si esto es menor que 1, converge. ¿Todos de acuerdo? Si es igual a 1, no es concluyente. Y si esto es mayor que 1, diverge. ¿De acuerdo? Entonces, si queremos que converja, x menos 2, valor absoluto, menor que 1. ¿Sí? Lo cual significa que x menos 2 tiene que ser menor que 1, mayor que menos 1. ¿Verdad? Entonces, ¿cuánto vale x? O sea, eso define un intervalo. ¿Todos de acuerdo? ¿Cuál es ese intervalo? ¿De 1 a 3? Y es abierto. ¿Sí o no? Revísenlo, por favor. ¿Sí, no? Primero me fijo en esta que está aquí. Y entonces es menos 1 más 2. ¿Verdad? Menos 1 más 2, que es 1 menor que x. ¿No? O x mayor que 1. Y la otra desigualdad es esta que está aquí, que es x menor que 3, ¿no? Pues entre 1 y 3. ¿Todos de acuerdo? Bueno, pues entonces ya tengo aquí el intervalo de convergencia. Es 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y entonces el intervalo de convergencia es este. Aquí converge absolutamente. Este es un intervalo convergencia absoluta. Absoluta. Ahí está. ¿Sí, jóvenes? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Ahora miren, aquí hay una cuestión también muy sutil. Miren, hay una cosa aquí bonita. Esto converge. Aquí, la pregunta es, ¿y a qué converge? ¿Sí me entienden? Sabemos que ahí converge y sabemos que si me salgo de ese intervalo ya no converge. ¿Verdad? Entonces, esto es muy interesante. Entonces, fíjense, es muy interesante saber a qué demonios converge. ¿Quieren saber a qué converge? ¿Sí? Cuando esto converge, o sea, de 1 a 3 converge, a mí me gustaría saber a qué converge. Y usualmente eso es una función. ¿Sí? Ahora aquí hay una parte importante. No toda función admite una representación en términos de series. ¿Sí? A veces sí. ¿Ok? Aquí vamos a la inversa. Entonces para investigar a qué demonios converge esto, vamos a utilizar el matemática, ¿de acuerdo? Entonces voy a detener aquí la transmisión y voy a abrir la hoja de matemática para saber a qué converge esto. Fíjate. ¿Allá en casa alguna duda? ¿Todo bien? A ver, ahí está. Ustedes me dicen si ya pueden ver la hoja de matemática.
¿Sí pueden ver la hoja de matemática ya? Ok. Perfecto. Entonces, a ver, voy a hacer aquí un par de cosas, ¿no? A ver, primero la voy a graficar y ahorita le voy a aplicar una función que se llama simulate. Y ahorita vamos a ver qué onda. Entonces, a ver, fíjense. Entonces, primero quiero meter la serie. Entonces, un segundo. ¿Se alcanza a ver ahí? ¿Tiene buena letra? ¿Se alcanzan a ver o le pongo más grande? ¿Un poquito más grande? Ok. Permítame. ¿Ahí se ve ya? ¿Sí se ve bien o ahora está muy exagerado? ¿Está bien? Ok. Perfecto. Entonces aquí esto es sumatoria desde n igual a 1. ¿Hasta dónde? Ajá. Y aquí, por supuesto, no le puedo poner infinito, ¿verdad? Déjame ponerle 100, ¿no? Por darle un número ahorita. Bueno, no, fíjense que no, matemáticas sí le puedo poner infinito. Bueno, pero primero vamos a ponerle 100. Y ahorita vemos, otra a ver qué escupe, ¿no? Y luego, aquí le voy a poner, a ver, aquí es un menos 1. Menos 1 elevado a la n más 1. N más 1. Y luego, y todo arriba va multiplicado por n. De hecho, le voy a poner por, para que no se confunda el matemática. X menos 2. X menos 2. Y todo esto elevado a la n. Y luego dividido entre... no, ya. Entre 1. Bueno, ya sí lo dejo. Bueno, lo puedo copiar. Copiar. Pegar. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Déjeme verificar que sea la suma que estamos trabajando. Es menos 1 elevado a la n más 1 por n por x menos 2 a la n. ¿Verdad? Está mal. Ahí está. Ahora sí ya. ¿Cuál es la variable? Pues es x, ¿no? ¿Sí? Y miren, ahora vamos a jugar con los intervalos para que vean esas sutilezas, ¿no? Por ejemplo, fíjense, en 1 y en 3 no es concluyente, ¿verdad? Entonces, en vez de ponerle 1, para no ver arder el mundo, le voy a poner 1.1, ¿no? Y luego en vez de ponerle 3, le voy a poner 2.9. ¿Sale? Bueno. Y aquí está aquí está, ¿no? ¿Sí, ya lo vieron? Ok. Y luego, copiar. Esa es una segunda. Aquí se le voy a poner 1. Y aquí se le voy a poner 3. A ver qué demonios da. Ahí está, miren. Fíjense qué pasó aquí. Okay. Aquí hizo algo raro, ¿no? Que no sabemos qué hizo, ¿no? Vamos a ponerle 4. Bueno, como que... ¿Sí ya vieron? Hizo una cosa ahí rara, ¿no? Bueno, le voy a regresar 3. Ahí está. Bueno, pero ahora déjenme ponerle 2. No sé qué haga en 2. Bueno, en 2 se queda ahí, ¿no? Mejor así le pongo 3. Ahí está. No sé, hizo una cosa ahí muy rara, ¿no? Y aquí le voy a poner 0. Sí. Hizo una cosa muy rara también ahí, ¿verdad? A ver, 4. Sí, está como 1, 3,
Sí, pues se ve así, ¿no? Es como, no sé, es como una N, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí, verdad? Y a ver, pero ¿qué pasa si le pongo 1.1? Pues como que no hace nada acá, ¿no? A la izquierda como que preferentemente no hace nada. 2.9. Y ahí pues no sé, ¿no? Se ve así, ¿no? ¿Sí me explico? ¿Sí? Bueno, habría que ver si en 3, a ver, ¿qué haría en 3? O sea, en verdad diverge. Es lo que pasa, acuérdense que el matemática es como que se tonta, ¿no? Cuando hay una divergencia, ¿no? Por ejemplo, acuérdense que cuando son las asíntotas verticales, matemática pinta una raya, ¿no? O sea, a veces es difícil, ¿no? Saber, ¿no? ¿Qué onda, no? Pero miren, a ver, pero voy a hacer ahora otra cosa. A ver, voy a utilizar un comando que se llama manipulate. A ver, déjame ver si lo encuentro. ¿Dónde está el comando manipulate? Aquí está. No, este no es. Ujú. A ver, déjame, no me acuerdo cómo se escribe. Mani- Aquí está. Aquí está. A ver, ¿siguen viendo matemática? Ok. Le voy a tener que bajar un poco el tamaño porque no alcanzo a ver yo. Miren, fíjense, aquí voy a hacer una cosa. Le voy a meter la gráfica, copiar, se la voy a meter aquí y, y fíjense, a ver, voy a hacer una cosa muy loca, a ver si sale. Esto va, ¿de qué dijimos? De 1, ¿verdad? Le voy a poner 0.9 a 3.1. A 3.1. Ajá. Y en vez de ponerle 100, le voy a poner U y voy a controlar el número de términos. U. Y luego aquí le voy a poner, no sé por qué le voy a poner desde 1 y aquí le voy a poner 1000, o no sé, una cosa más loca. Ahí está, miren. A ver, ustedes me dicen si ya pueden ver esto. Fíjense, miren. Esto, miren, a ver, aquí está el 1. Miren, este es 1.5. ¿Sí ven el ratoncito? No. Bueno, pero aquí donde son la flechita es 1.5. En 2 es 0, porque es x menos 2. O sea, 0 más 0 más 0. Y aquí este que está aquí es 3. O sea que este termina en 1. Aquí este termina en 3.1. Ese es 1.5 y como que cada rayita vale 0.1. Aquí es 1.4, 1.3, 1.2, 1.1. Ah, ya, la raya vertical es 1, ¿sale? La raya vertical es 1. Y este extremo que está acá es 0.9. ¿Sí? ¿Ya quedó claro? Bueno, este control que ven acá arriba, ajá, ¿sí lo ven? Ese control, ahí está ya, ese es el control. Ese control lo que hace es controlar el número de sumandos, ¿sí? Esa raya vertical es con un término, es la suma con un término, o sea, es x menos 2. O sea, pues parece una recta, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Fíjense, sí,
en vez de ponerle 2, digo, en vez de ponerle un término, le pongo 2 términos. ¿Dónde está el? Aquí está, miren. Con 2 términos, así se ve la serie de potencias. ¿Por qué? Pues es una cuadrática. ¿Están de acuerdo? O sea, con 1 es lineal, con 2 hay términos x menos 2 al cuadrado, ¿verdad? Con 3 términos, pues es una cúbica, ¿ya vieron? ¿Sí van viendo? Con 4, pues otra vez es par, entonces va alternando, ¿no? Con 5, otra vez impar, con 6, ¿verdad? Miren, observen, ¿qué empieza a pasar aquí en el interior? O sea, a ver, en términos geométricos, ¿qué significa que converja? Pues que vaya fluctuando menos, ¿no? ¿Sí me entienden? Que vaya fluctuando menos. Y no sé si ya lo notaron. No sé si ya lo notaron. Fíjense, observen a ver qué observan en 3. Fíjense, ¿qué pasa en 3? ¿Qué pasa en 3 que no pasa en 2.5? Aquí es 2.5 y aquí es 3. Miren, ahí está el término 10. Miren. ¿Qué observan? ¿Qué pasa en 3 que no pasa en 2.5? Geométricamente. Vamos, ustedes pueden. Sí, pero pasa algo que es muy notorio. Mira, tómate cualquier punto que no sea 3. ¿Sí? O sea, tómate cualquier punto aquí. Ajá. Aquí no pasa algo, en el interior no pasa algo que sí está pasando en el extremo derecho. ¿Qué es? Mira, ahí está 13, 14. ¿Qué significa convergencia? ¿Cómo? Fuerte, fuerte. Ajá, exacto. Entonces, ¿qué está pasando en 3 que no pasa en medio? 16, ¿qué cambia? Vamos, ustedes lo pueden notar. Ese es el 17. ¿Deja el 0? Bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? Porque x menos 2, x igual a 2, es 2 menos 2, 0, ¿no? Pero, o sea, concéntrense en aquí, miren, ¿qué pasa en ese término? Miren, voy a regresar a la película y la voy a pasar muy lento. Déjenme pasar la película muy lento. Ah, pero ¿saben qué? A ver, para que se mire más chido la película, le voy a mantener fijo el rango de Y. A ver, ¿dónde estás? Ah, lista. Aquí está rango de Y. Aquí está ya. Ah, caray. Hay un error. Aquí. Ah, ¿por qué no quiere? A ver, aguante. Plot. No quiere. ¿Por qué no quiere? A ver, se lo voy a poner a mano. No. No quiere. A ver, se lo voy a poner aquí, coma. Ah, debe ser alguna tontería. Plot. Ahí está. A ver, déjenme ver. La Y se la voy a poner, por ejemplo, de menos 20 a 20. A ver, vamos a ver si quiere. Vamos, tú puedes, pequeño. A ver, vamos a ver.
está. Perfecto. Ahí está, miren, otra vez. Voy a poner la película muy lento. Dije muy lento. Muy lento. No, no tan lento. A ver, regreso. Pausa. Esa es una película, no sé si lo ven. Miren, ahí está. Vean la película. Fíjense, a ver. Vamos, acuérdense, piensen en convergencia. El extremo izquierdo es 1, el extremo derecho es 3. No importa que no vean los números. Vean la convergencia, es claro. ¿Qué pasa en 3 que no pasa en 1, por ejemplo? ¿Qué le pasa al brazo? Sí, eso converge. No está convergiendo, fíjense, no converge en 3. El teorema es claro. En los extremos no es concluyente. Esto no es una demostración. Pero pueden ver que sí converge en 1 y no converge en 3. Bueno, déjenme ponerle pausa. A ver. Hola, jóvenes en su casa, ¿todo bien? Nos desconectamos. ¿Siguen ahí? ¿Ya se fueron? ¿Están dormidos? Hola, hola. Bueno, fíjense, ahí le puse pausa, van 63 términos. ¿De acuerdo? Va subiendo, fíjense. ¿Ya entienden ahora el criterio de convergencia? Bueno, la sutileza es, lo que pasa en las fronteras, ¿no? es delicado. Eso requiere un análisis aparte. Esto grábense los jóvenes. Hacer en su curso de ecuaciones diferenciales parciales, etcétera, problemas con valores en la frontera, las fronteras siempre son sutiles. Esa es la moraleja. ¿Vale? La convergencia es muy sutil en la frontera. Hay que checarla a manita. ¿Sí? Entonces, ¿sí quedó claro? ¿Sí quedó claro? Bueno, entonces, a eso se refiere. Entonces, fíjense, esta función, bueno, esta serie de potencias converge a una función en el intervalo abierto 0,1. ¿Sí? No, 0, ¿qué lo dije mal? 1,3, ¿verdad? Abierto 1,3. ¿Ok? Entonces, la apuesta es que esta función definida en el abierto 1,3 sea la solución de algo. ¿Sí? Entonces, este tipo de objetos son los que vamos a pensar ahora como espacios de soluciones. Este tipo de objetos, funciones analíticas, por ejemplo, ¿no? Series de potencias, ¿no? Para ser claros, ¿no? Series de potencias que sean soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias, en nuestro caso, lineales de segundo orden. ¿Ya verán? Bueno, ahí ya van 170 términos, ¿no? Miren, le voy a poner, creo que le puse hasta 10,000, ya le voy a aumentar la velocidad. Ahí ha llegado a los 200 términos, fíjense. ¿Sí se alcanza a ver? ¿Sí se ve la manita cómo no converge? Bueno, pues el teorema dice que converge a 2.99999, pero si llegas a 3, ya valió. ¿Ok? Evidentemente, pues la idea es que pues, tu serie de potencias es una serie infinita, ¿no? Es la serie infinita. Le voy a aumentar más la velocidad. Bueno, ahí ya va en las 8,000. Ah, bueno.
Ya ahí la velocidad ya está muy grande, ¿no? Ya no se alcanza a ver. Ahí se alentó, ahí van a ser las 8000 términos. Ya. La memoria de mi computadora ya no da más. Pero sí quedó claro. Bueno, muy bien. Nos vemos en la siguiente semana. Sí. Nos vemos, jóvenes. Bueno, ya en casa creo que están dormidos.